En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la Eucaristía por nuestros hermanos Rita Narejo, Manuel Narejo, Encarna Gómez, Juan Ríos, Juan Antonio, Paco, Elisa Sánchez, Alfredo y Carmen. Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Además del nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, y del nacimiento de María, Virgen Inmaculada, el único santo de quien se celebra el nacimiento terrero es San Juan Bautista. Juan Bautista, pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, proclamado por Juan como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Tú, anunciado por Juan como el Mesías que había de venir, Cristo, ten piedad. Tú, ungido por el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado por Juan, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura presa del llibre del profeta Isaías es presenta el segon poema del serv de Yahvé. El poema parla de la missió universal de salvació que el Senyor confia al seu servidor. Paren atenció, perquè escoltem el Senyor parlant-nos per mitjà d'Isaías. Lectura del libro de Isaías.
Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le riñera a Israel: he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios será mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Esta segona lectura ens presenta el primer discurs de Sant Pau a Antioquia. Pablo recorda els principals trets de la història de salvació amb què Déu els ha beneït. Allí té un lloc el Baptista, perquè va preparar la vinguda de Jesús, predicant un baptisme de penitència. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a toda Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba por concluir el curso de su vida decía, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos.
Juan significa en hebreo Déu és favorable. Zacarías torna a parlar, en senyal que es complís el que se li havia anunciat. El goig dels veïns per el naixement d'aquell xiquet s'expressa en forma d'alegre presagi, ja que es veia que la mà del Senyor estava sobre ell. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Hoy la liturgia nos invita a celebrar esta fiesta, como nos decían, la del único santo fuera de Jesús y de María, esta natividad de San Juan. Su nacimiento es el evento, ¿no?, que ilumina la vida de sus padres, de Isabel y Zacarías, y implica en la alegría, nos ha dicho, y en el asombro a los parientes y a los vecinos. Estos padres de avanzada edad habían soñado aquel día, pero ya no lo esperaban. Se sentían excluidos, humillados, decepcionados. La naturaleza no lo consentía. Eran ya mayores, pero Dios no depende de nuestras lógicas y de nuestras limitadas capacidades humanas. Es necesario aprender a fiarse y a callar frente al misterio de Dios. Zacarías no quiso aceptarlo y acogerlo y por eso no podía hablar, ¿no? Y nos invita a contemplar en humildad y silencio su obra, que se revela en la historia y que tantas veces supera nuestra imaginación, muchas veces muy limitada. Y ahora que Isaías y Zacarías experimentan que nada es imposible para Dios, es grande su alegría. El Evangelio anuncia el nacimiento y luego se detiene en el momento de la imposición del nombre al niño. Isabel elige un nombre extraño a la tradición familiar y dice: se llamará Juan. Don gratuito y también inesperado, porque Juan significa Dios ha hecho la gracia, ha hecho un regalo. Y este niño será el pregonero de la gracia de Dios para los que esperan con humildad y con humilde fe, ¿no?, su salvación. Y Zacarías confirmó la elección de ese nombre escribiendo una tablilla, estando mudo. Y al punto dice: se le abrió la boca y su lengua hablaba bendiciendo a Dios. Todo el evento del nacimiento de Juan el Bautista está rodeado por un alegre sentido de asombro, de gratitud. Y en toda la montaña de Judea, dice, se comentaban estas cosas.
El pueblo fiel intuye que ha sucedido algo grande y se pregunta, ¿qué será este niño? Vemos a aquella gente que hablaba bien de estas cosas maravillosas, de este milagro del nacimiento de Juan, de una madre estéril, de unos padres mayores, y lo hacían, dice, con alegría, estaban contentos, se dejaban asombrar, ¿no? Y sobre todo llenos de gratitud. Y viendo esto nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo es mi fe? ¿Es una fe alegre o es una fe siempre igual, una fe plana? Tengo un sentido de asombro cuando veo las obras del Señor, cuando escucho hablar de cosas de la evangelización o de la vida o de un santo, o cuando veo a tanta gente buena en el mundo. Siento la gracia dentro de mí o nada se mueve en mi corazón. Estoy frío. Preguntémonos cada uno de nosotros, como en un examen de conciencia, ¿cómo es mi fe? ¿Es alegre? ¿Está abierta para dejarse sorprender por Dios? Porque el Dios de Jesús es el Dios de las sorpresas. He probado en el alma aquel sentido de estupor, ¿no?, que hace la presencia de Dios. He sentido gratitud. Pensemos en estas cosas, porque son estados de ánimo de nuestra propia fe. Alegría, sentido de asombro, sentido de sorpresa, estar dispuesto a dejarme sorprender. Pues que María nos ayude a comprender que en cada persona humana está la impronta de Dios, un Dios que es fuente de la vida. Que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, nos haga conscientes de que en la generación de un hijo, los padres actúan siempre como colaboradores de Dios. Una misión sublime, que hace de cada familia un santuario de la vida. Dos madres gestantes, cuyos hijos se encuentran en su seno, llenos de vida, despiertan el asombro de las personas que viven alrededor, en el seno de la madre de Isabel y en el seno de María. Están Jesús y Juan, y ya experimentan la alegría de la salvación, la alegría de Dios. Pidamos al Señor para que ninguna ley humana pueda legitimar el exterminio de los no nacidos, de los niños. Aprendamos a amar la vida siempre, en todo momento, como ese don en el que Dios también se nos da, en el que Dios hace maravillas, en el que Dios tiene predeterminado ya para nuestra historia y para nuestra vida una función. Aprendamos a amar la vida hasta el punto de ser capaces, como el mismo Juan, de darla por ello, de darla porque la voluntad de Dios siempre prevalezca. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, que ha recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo, para que su testimonio sea llamado a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per tots els qui dirigeixen les nacions de la terra, perquè ayuden a créixer en pau i benestar a tots els ciutadans, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que buscan con sincero corazón para que encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que respondiendo a la llamada del Señor, sean como San Juan, pregoneros de la buena noticia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Per tots els difunts de la parroquia, perquè visquen en la gloria del cel, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo Jesús, para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pels milotges, perquè puguem complir la teua voluntat sense que el món ens aparte de les teues sendes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos especialmente por Rita, Manuel, Encarna, Juan Antonio, Paco, Elisa, Alfredo y Carmen, por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Colmamos
Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo estaba ya próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él entre los profetas mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Rita, Manuel, Encarna, Juan Antonio, Paco, Elisa, Alfredo y Carmen, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues que sigamos haciendo fiesta, que sigamos poniendo música en nuestras vidas, en las de nuestro pueblo, en las de todas las personas. Y que esta noche, pues al quemar esa hoguera, pues le pidamos también al Señor que todo lo que hay viejo en nosotros, todo lo que hay en nosotros, pues que lo purifique, ¿no? Que lo quite. Y pidamos especialmente, ahí me llama mucho la atención cuando desde el balcón veo la crema, ¿no? A tanta gente joven ahí, ¿no? Y cuando los bomberos los mojan, yo siempre le digo al Señor, recuérdales que son hijos de Dios, que están bautizados, que esta agua se los recuerde, ¿sí? Que les quita del fuego del infierno, ¿no? Y que les limpia del pecado, ¿no? Pues digámoselo también, ¿no? Y que de verdad pues esa mojada, de verdad esa agua, pues pueda renovar, ¿no? En tantos como están ahí en la plaza, ese deseo de ser mejores, de amar más y de hacer de que nuestro mundo, en lugar de un lugar de enfrentamiento, sea cada vez más un lugar de fiesta, un lugar donde nos podamos sentar juntos a la mesa y reír, ¿no? Y alegrarnos sobre todo de las alegrías de los demás, que las alegrías de los demás sean también las nuestras. Y luego tener la valentía de Juan, ¿no? El Bautista, para ir siempre buscando la verdad y llevando eso siempre hasta el final. Pues el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Llenos de alegría, podéis ir en paz. No, que un día para que vengan estudiantes los niños tú también los exámenes, ¿vale? Tienen los suaves. Hola, ¿vale? ¿La prenda? Muy bien. ¿Se me repite la pizza?
Se lo ponemos a la Virgen, ¿eh? Se lo tienes a los puntos, se lo dejo yo.